Hola, buenas tardes a todos. Es una gran alegría tenerlos a todos acá. Mi nombre es Alejandra Niedermayer y voy a coordinar este grupo. Mi idea es que cada exposición tiene 10 minutos para exponer y mostrar. Les voy a pasar algunos códigos para que sepamos cuándo cortar. Cuando yo hago así, este gesto, es para que vayan cerrando. Si yo hago este gestito tan claro de tijera, es para que corten, ¿sí? Bien, así no los interrumpo auditivamente, digamos. Mi intención es que tengamos al final unos 15 minutitos para charlar entre nosotros y para recibir las preguntas y responderlas de los asistentes. Bueno, les cuento un poco que esta es la 14ª edición del Congreso de Enseñanza de Diseño y que todo lo que estamos haciendo en este momento se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto tiene 3 áreas. Por un lado, los posgrados, la maestría, el doctorado y el postdoctorado multidisciplinario en diseño. Por otro lado, un montón de actividades de investigación que se llevan adelante, con 25 líneas de investigación. De hecho, yo dirijo una que tiene que ver justamente con la imagen, se llama Giros y Perspectivas Visuales, es la número 10, y hoy a las 6 de la tarde estaremos presentando un cuaderno que hicimos con la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia. Y el tercer área son las actividades de difusión y proyección, como por ejemplo este congreso, el coloquio de investigación y todos estos encuentros que nosotros organizamos. Entonces, bueno, los invito a que estén atentos a las distintas áreas, a que si tienen ganas de sumarse en alguna, buceen un poquito y serán bienvenidos siempre. Bien, vamos a empezar entonces con la primer charla de esta tarde. La primera correspondería a María del Rosario Álvarez. ¿Estás, María del Rosario? Ah, estás muy preparadita, te veo ahí arriba de todo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Permítanme, yo les comparto. Aquí estamos. Ok. Bueno, yo les voy a hablar un poco, precisamente, yo hago parte del doctorado de la Universidad de Palermo y mi intención el día de hoy es hablarles un poco sobre el avance investigativo en el que venimos trabajando. Perdón, pero se me congeló, ¿ustedes lo ven? A ver, déjenme, intento, igual voy a hacer por aquí. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó, que no deja. Eso pasa cuando uno es el primero. Mil disculpas. Listo, ahora sí. Bueno, como les decía, pues vengo a hablarles un poco de lo que ha sido mi proceso investigativo en el programa del doctorado. Vamos a hablar un poco sobre la fotografía y la identidad colectiva, cómo eso construye una narrativa sociocultural y cómo el análisis semiótico y de imagen, la composición, los diferentes elementos, la disposición de los elementos mismos, nos dicen cosas de un grupo social. Esto, pues, la tesis como tal, o el trabajo de grado, habla de reconocer esos elementos visuales que hacen que dentro de la incomposición fotográfica se pueda tener una construcción narrativa de lo que es Medellín, una de las ciudades de Colombia, que es donde yo vivo actualmente, y que sustentan esa identidad o ese imaginario identitario que tiene la ciudad. Para que esto sea posible, entonces, pues lo primero es cómo se configuran esas puestas en escena.
Es decir, cómo son las fotografías de familia, cómo son las fotografías de calle. Aquí hay algo muy, muy cultural, que es el paseo de Junín, y el que haya vivido dentro de esta época de los 40 a los 60, siempre tiene una foto caminando por esta calle. Entonces, ¿cómo es esa configuración? Una vez tenemos esta configuración, pues ya empezamos a mirar cuál es la correlación que existe entre esos elementos visuales de esos archivos fotográficos. Además, porque en la ciudad contamos con un archivo fotográfico a nivel latinoamericano súper nutrido, y con las narrativas y lo que hace que la gente que vive y que es de esta ciudad se sienta totalmente identificada y diga, esta es mi identidad como grupo social, pero también como individuo. Y finalmente, pues, ¿cuáles son esas narrativas visuales que ponen o que pueden ser referenciadas desde la fotografía como un documento archivístico? Bajo estos parámetros, pues entonces se marcan, estas son parte de las fotografías que se analizan, ¿cierto? Los paseos de domingo, en Colombia era muy común para esas décadas, que el domingo, y todavía sigue pasando, el almuerzo familiar, todo lo demás en la constitución de las casas de los abuelos. Esta que ven aquí, pues esta es de hecho un archivo personal, es mi tía, y ella no sabía que estaba jugando con el almuerzo, literal, ese era el sancocho. Es una sopa muy tradicional que ingerimos en Colombia. Entonces, es cómo se documenta sistemáticamente en unas fotografías, en un archivo visual, semiótico, que permite evidenciar esas transformaciones propias del colectivo visual, o sea, cómo dejamos o cómo somos, cómo mantenemos de manera hereditaria y nos transmutamos en el tiempo como sociedad. Entonces, eso es parte como del interés de analizar las fotografías. Para que esto sea posible, pues demarcamos cuáles son las líneas de interés que esto tiene. Entonces, pues está todo el análisis cultural desde la visualidad, pues visualidad y narrativa, porque la memoria visual también debe estar acompañada de la narrativa, y la narrativa oral para nuestro continente es supremamente importante. Allí hablamos de cambios metahistóricos, cómo nos transformamos y cómo nos transforma también la historia en diferentes momentos, nos fractura o nos construye y nos reconstruye. Tenemos esos elementos identitarios que hacen posible la resignificación. Y por el otro lado, tenemos todo el asunto fotográfico como un soporte documental, ya donde nos metemos en temas más de diseño, más del lenguaje, de la imagen, de la composición, del documento mismo, como elemento de información, como fuente de información primaria. Para este trabajo, la fotografía tiene un doble papel, es fuente de información y es objeto de estudio. También tenemos aquí, y es que nosotros somos una sociedad manejada por la imagen, o sea, necesitamos evidencia de que el discurso que tenemos, sobre todo por las múltiples migraciones que como continente latinoamericano hemos tenido, necesitamos decirle a las nuevas generaciones que este era su abuelo, que esta era su familia, que se portaba de esta manera y que por eso él debe seguir haciéndolo de esa manera. Entonces, por eso en este momento ya después, y eso sí es, digamos, materia de otras disciplinas, la fotografía se constituye como un documento archivístico, no solamente como un documento familiar o como un documento de colección, sino como un contenedor de información. Y es que hace posible un idioma universal, en el cual conjuga también con esos elementos de diseño, con lo que hablábamos ahorita o lo que les decía ahorita, de poder contener culturas, lugares, momentos e intenciones que son los que determinan la conducta y la postura que se tiene como individuo y como grupo social ante los elementos. Aquí entonces, pues ya para ponerlo un poco en contexto investigativo, me adhiero a una de las escrituras de Ana Cravino, que también es profe de la universidad, y ella puntualmente, digamos que la frase completa es en términos históricos, pues los procesos de reconocimiento e identificación que los denomino procesos hereditarios que pasan de generación en generación, permitiendo que se tenga esa, como esa salvaguarda y esa intención de que todo está bien porque siempre se ha hecho así, o que necesita cambiar porque el contexto es, pero en estos parámetros. También tenemos, ella expresa aquí
que es precisamente en ese trabajo cotidiano de salvaguardar lo que somos culturalmente. Las imágenes son documentos archivísticos que establecen una fuente de análisis de lo micro a lo macro, porque hay veces que simplemente le queremos tomar la foto al chiquito de la casa, a mi mamá, qué bueno volver a ver a mi abuela, pero empezamos a ver los elementos. Ay, ¿te acordás del relicario, el anillo, que ella siempre se peinaba de tal manera? Y eso hace posible que el diseño entre a generar un análisis más profundo de lo que nos transversaliza como sociedad. Ya para la implementación de esta investigación, nosotros tenemos, digamos, una metodología cualitativa de orden etnográfico y artística, porque en los últimos años, especialmente en Colombia, pues tenemos ya normativas que nos permiten hacer investigaciones de corte creativo, donde tenemos también líneas de investigación netamente artísticas y en la que se implementan herramientas de recolección de información como son el pietaje para la identificación de las imágenes, la recolección misma del cuadro a cuadro, que se hace más comúnmente en el cine, pero que también aplica para la fotografía, y los antecedentes en términos de revisión del acervo fotográfico, por lo que les decía ahorita, que en esta investigación la fotografía tiene un doble papel. En términos etnográficos, porque la investigación es transversal a otras disciplinas, naturalmente, como el poder que tiene el diseño de serlo. Entonces hay una revisión bibliográfica y unas entrevistas para el asunto de la verificación de narrativa sociocultural. En esta metodología lo que buscamos es trabajar con esa relación entre la antropología y la investigación cualitativa, eso que nos permite establecer, conocer, profundizar sobre el reconocimiento y la identificación como seres sociales, colectivos. Tenemos también todo lo que es la metodología artística, como les decía ahorita, la cual no riñe, sino que nutre el discurso desde el análisis de lo visual, de los elementos compositivos de la fotografía, y tenemos también ya el estudio y comprensión de los sistemas y las formas visuales de la memoria en contexto, porque debemos poner en contexto. Las fotografías son hermosas, pero las fotografías siempre deben estar acompañadas de esa narrativa que permitan comprender cuándo fueron tomadas, por qué fueron tomadas, por qué se vestían de esa manera, ¿cierto? Uno a veces una fotografía, si carece de esa narrativa, pues si uno ve más o menos la moda o el estilo, infiere de qué década estamos hablando. Si ve el modelo del auto, bueno, diferentes elementos, y eso es lo que nos lleva como a hacer esa transversalidad y esa participación activa del diseño y de la investigación artística en un asunto tan social y tan antropológico. Para esto, pues entonces nosotros, yo puse como unos conceptos de análisis primarios, que son la fotografía, las narrativas socioculturales, la semiótica y la memoria, y lo empezamos a cruzar por categorías de fotografía, ¿cierto? Entonces, en la fotografía bajo los elementos de composición, documento y tipología es como se analiza. Las narrativas tenemos dos, tenemos la discursiva documental, que es, digamos, a lo que estamos acostumbrados, al libro de historia, al periódico, a diferentes elementos que dejan por escrito cómo es una sociedad, y la narrativa visual, que es el objeto de esta investigación, mostrar cómo es el poder discursivo de la fotografía. La semiótica, desde la semiótica general, la visual y la agentiva. La agentiva nos da ese factor activo para poder transversalizar y sacar a flote los elementos primordiales de la fotografía, los que nos cuentan más cosas. Y la memoria, nosotros tenemos una memoria colectiva, una memoria histórica, pero también una memoria cultural, y dependiendo del elemento visual que nos ponen enfrente es la manera como nos correlacionamos con la memoria y cómo se activa para hacer una correlación narrativa de lo que estamos visualizando. En el desarrollo de lo que va el avance de este proyecto, pues nosotros tenemos cómo se identifican y cómo se cierra, digamos, de alguna manera la comprensión de esos fenómenos sociales, cómo se le da utilidad que tiene el registro, la preservación y transmisión del conocimiento del tiempo. Eso es lo que se busca destacar en este asunto.
Finalmente, ya para cerrar este asunto, pues lo que les quiero poner aquí en perspectiva es que el manejo de la imagen y la fotografía es este idioma universal para cerrar con esta, que dice que cada sociedad produce unas formas definidas de expresión artística que en gran medida nacen de sus exigencias y sus tradiciones, reflejándolas a su vez. Esta es una frase muy bella que busca enmarcar el propósito mismo de este proyecto de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Una frase muy bella de una fotógrafa que se llamaba Giselle Freund. Bien, muy interesante, María del Rosario. Yo trabajo aspectos históricos de la fotografía justamente, y lo importante de este archivo y álbum familiar que vos trajiste, esta cosa tan bonita de los paseos, etcétera. Lo micro tiene que ver con cada familia en particular, con la moda, con todo lo que se ve, pero lo macro tiene que ver con la historia, tiene que ver con lo colectivo, como vos bien dijiste, exactamente. Bien, vamos a seguir un poquito adelante. Me parece muy lindo este doctorado que estás haciendo con este tema. Vamos a seguir adelante entonces con Gabriela Piedade Bernardi, de la Universidad Estadual Paulista. Hola. Y vamos a escuchar tu exposición. Adelante. Bueno, en principio me gustaría de presentar a Gabriela. Era una investigadora en diseño. Es la primera vez que está en un congreso, sobre todo internacional. De nuestra parte de la Universidad Estadual Paulista, nos gustaríamos de dar muchísimas gracias a la Universidad de Palermo, al programa de investigación en diseño y comunicación, do cual yo he hecho parte, sí, y también en nombre de nuestro decano Oscar Echevarría y a toda la equipo. Y sobre todo, por favor, a usted, Alejandra, que está nos moderando en este momento. Sí, ahora sigue Gabriela. Um minutinho só, vou colocar para compartilhar a tela. Y va a hablar en portugués despacito, ¿sí? Olá, boa tarde, tudo bem? Sou Gabriela Piedade e eu vou trazer aqui, né, reflexões sobre os anos 80 em Paris e como essa década, né, foi marcada pela uma revolução cultural. Primeiro, né, a gente vai chegar pelo cenário político. O advento de uma década sempre é definido com a ruptura em relação aos anteriores. E a chegada de François Mitterrand não foi diferente, chegando com medidas muito progressistas e um cenário instável de pós-guerra, enfrentando também a crise do petróleo e a crise financeira. Apesar do cenário desafiador, a década de 80 foi um ponto de virada importante para a União. Foi um ponto de virada para a União Central das Artes. Em plena efervescência de museus, François chegou a abrir mais de 120 museus em toda a sua gestão. Junto com Jack Long, ministro da Cultura, colocaram em prática diversos estímulos para a cultura e design, como o concurso né, para renovar a identidade visual e também modernizar a aparência do governo, criando uma imagem mais contemporânea e unificada. Eles também fizeram um concurso de mobiliário de escritórios destinados para renovar de uma forma mais ergonômica, né? Jack Long, ele fez uma fala muito importante, né, no Congresso, uma convenção no México, que ele fala: uma sociedade que reencontre o sentido da invenção da criação poderá desenvolver cada um de nossos países o ideal de mobilizar as necessidades para se recuperar de uma crise. E, no fundo, esses recursos estão aí, em nós mesmos.
Paris, ela foi cenário de uma efervescência cultural muito grande, dentro de todas essas nuances políticas, né? Um desses lugares que essa efervescência aconteceu foi por conta da vida noturna. Foi o Palácio, que era um teatro que acabou se transformando em uma discoteca por conta da necessidade de novos lugares, né? Com um multiculturalismo muito forte. O Palácio, ele não era apenas uma discoteca, né? Mas um teatro onde bailarinos acabavam tomando as performances de autores. A orquestra virava uma grande pista de dança ao longo do decorrer da entrada, espelhos viravam uma espécie de passarela, e o desfile onde todos se avaliavam e julgavam virou um espaço muito importante, né, para designers se desenvolverem e todo um repleto núcleo de artistas, né? Dentro da questão do multiculturalismo, a gente tem a chegada de muitos estrangeiros, né? O que abriu espaço para questões de subculturas, como o hip hop, o movimento punk. E aqui a gente consegue ver essas imagens, espaços como o Globo, que foram marcados historicamente desde o... Historicamente... ¿Alguna dificultad, Gabriela? Oi, perdão, eu só travei um pouquinho. Esse ambiente ele foi marcado, foi um parte histórico desde do nascimento do Partido Socialista de Paris, né? Onde muitos encontros aconteciam ali e a contracultura tomou um espaço muito grande, né? Na moda, a gente tem um espaço onde a televisão e os meios de comunicação estavam entrando junto com a MTV e a música muito forte nesse cenário. A gente pode ver uma ruptura que deixou muito acessível, né? E a televisão desempenhou para popularizar a moda e transformando artistas em imagens marcantes. As revistas de moda tradicionais continuaram a transmitir tendências, enquanto novas revistas voltadas para jovens surgiram combinados moda e música. A moda do esporte também foi muito marcada, né? Onde as pessoas elas acabavam buscando, né, a silhueta, o culto ao corpo, né, junto com esse hinduísmo que estava rolando nas noites, né, o lycra, o elastano, eles vieram bem à tona, junto com o estilo de vida saudável. O jeans também passou por mudanças, tornando-se algo mais confortável por conta do elastano. E ele passou, né, além do dia a dia, né, ele acabou tendo lugar nas passarelas também. O sportwear, ele não ficou só limitado a isso, ele foi também para jaquetas, agasalhos, muito marcado por muitos artistas. A gente tem também a questão das ombreiras, né, que foram muito marcadas por conta do poder de se vestir, né? Esse conceito que ganhou uma popularidade mostrando forte, as pessoas devem ter fortes responsabilidades, as mulheres também acabaram utilizando muito isso no seu visual para poder passar uma imagem mais poderosa e tudo mais. Junto com isso, a gente tem também, né, a questão dos biquínis cavados, que marcaram muito a estética dessa época, se misturando junto com a cultura do sportwear. E os novos circuitos de moda, né, que eram marcados muito por conta dos brechós, né? Na questão dos móveis, a gente encontra móveis que estão buscando simbolizar todo esse estilo de vida, e a gente vê uma grande mistura de muitas referências artísticas, né? Desde o Memphis, o Destroy, o japonismo, o construtivismo, tudo está ali misturado e sendo uma referência muito forte, né?
E aí a gente entra numa questão, né, entre a funcionalidade e a estética. Como a gente está vivendo numa sociedade muito forte da imagem, e tendo a sociedade de consumo, ela foi ultrapassada pela sociedade de comunicação, né, nesse período. Na arquitetura, né, a gente tem também um pouco da Andrea Putman, que ela foi uma designer muito recorrente ali, né, que marcou muito também. E, para finalizar, é um pouco sobre isso, né, sobre uma grande quantidade de informações que a gente tem nesse período pós-guerra que a gente estava passando por aí. Muito obrigada. Muy bien, perfecto. Me encantó la referencia a las sombreras. Las recuerdo con mucho cariño porque yo usaba. Muy bien, seguimos adelante entonces con Nicolás Caballero de la Corporación Universitaria Unitec de Colombia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Bueno, pues voy a empezar a compartir pantalla entonces. Aquí ya se puede ver, ¿sí? ¿Ya están viendo la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, mi nombre es Nicolás Caballero, soy estudiante de diseño gráfico de la Corporación Universitaria Unitec. Ante todo, pues quería agradecerle a los directivos de la Universidad de Palermo por hacer esto posible y a mis compañeros y a las personas que están presentes en esta conferencia. Entonces, bueno, Ilustrando Cultura es un colectivo que viene iniciando desde este año, que busca hacer una memoria un poco histórica y una reflexión sobre el diseño y sobre el diseñador de paso, para que cada uno de nosotros, como en nuestro ámbito profesional, podamos tener una convicción de estar orgullosos de nuestras raíces y de esta manera poder desarrollar un sistema que nos permita liberarnos un poco de esos bloqueos creativos que se vienen presentando desde el inicio de nuestro estudio, nuestra carrera. Entonces, empezando por estos elementos, estos son patrones, diseños indígenas que realizaban pues, los antiguos nativos. Por ejemplo, los de la izquierda, son patrones realizados por los arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos son una comunidad, de hecho, que con estos elementos y con muchos otros patrones desarrollaban y diseñaban sus mochilas, y estos patrones presentaban todo un conjunto de conceptos, ideas y significados que se les atribuían con el fin de poder comunicar y tener una conexión con sus compañeros, con las personas con quien estuvieran rodeados, y era similar a un sistema de comunicación. Estas mochilas, pues a día de hoy siguen diseñándose y son populares entre la cultura. Los patrones que se ven aquí en la parte derecha son elementos, los diseños que realizaban los maoríes, realizan hoy en día todavía, que son una comunidad de Nueva Zelanda y pues de Polinesia en general. Así como los arhuacos, los maoríes atribuían significados a sus diseños, a sus patrones, a sus elementos, con la intención de poder comunicar un mensaje. Recordemos que en esto, para poder realizar estos elementos, estos patrones, cada cultura debía tener unos
unas necesidades y un entorno, ¿no? Digamos, para los arhuacos, este elemento era el cien pies, que el cien pies representa la reencarnación de los arhuacos, de ellos mismos. Y asimismo, pues cada uno tiene sus significados y sus conceptos en ellos mismos. De hecho, que son complejos y cada elemento puede ser de alguna manera leído por sus integrantes de dicha comunidad. Este es un ejemplo de las mochilas arhuacas. Estas son tejidas a mano por las mujeres de la comunidad. Algunas tienen estos colores de tierra y hay otras que suelen tener colores un poco más vivos. Por ejemplo, el del gusano tiene verde y rojo y tiene también un significado especial. Y en la parte derecha, estos son ya los diseños aplicados a la arquitectura de las chozas de los maoríes. Entonces, cada elemento de estos, como ya lo dije, tenía un significado. Y en el caso de los maoríes, algunos clanes podían tener sus propios diseños que los distinguían de los demás. Sin embargo, ambos pueblos fueron colonizados, uno por los ingleses y los otros por los españoles. Y quiero insertar esta cita de Susana de Valle, de Verónica de Valle, perdón, que ella dice que en su reemplazo, las imágenes de producción, circulación y consumo masivos llegaron a sostener un nuevo registro del mundo, abriendo nuevas preguntas referidas a su incidencia en la construcción de imaginarios, modos de representación de las diferentes y nuevas identidades culturales vinculadas a otro tipo de alfabetización. Entonces, nuestras comunidades venían transmitiendo todo este tipo de, este sistema de comunicación abstracto mediante patrones y diseños, a empezar a comunicarse por medio de un sistema de escritura, en el caso de nosotros del español y en el caso de los maoríes pues en el inglés. Entonces, después de la conquista, de la colonización, hubo un bloqueo que hizo que, digamos, mucho del conocimiento que se tenía, conocimiento ancestral, como que se fue desvaneciendo, se fue perdiendo poco a poco, hasta que hoy en día, digamos, la mayoría de habitantes no es consciente o no podemos leer de la misma manera estos elementos gráficos que componían nuestros antepasados y de la cual nos transmitían conocimiento, conceptos, ideas, pensamientos y emociones. Entonces vino la nueva gráfica. Acabó llegando una nueva forma de entender la imagen, el mundo, y sucedió lo siguiente. El diseño gráfico, como lo conocemos hoy en día, viene surgiendo más o menos en el siglo XIX con el cartelismo de Toulouse-Lautrec, quien era un ilustrador y un artista en general, el cual dio los primeros pasos para el desarrollo del cartelismo y fue un medio de inspiración para diferentes artistas y futuros diseñadores que se vinieron a sentar en el mundo de la imagen. Asimismo, la invención de la imprenta hizo posible que el mundo industrial le diera un paso grande a la gráfica, a la imagen, y ya se empezó a realizar esta comunicación visual, no tanto desde lo artesanal o desde lo artístico, sino un poco más desde lo industrial, y empezó a hacerse una relación entre el diseño gráfico o la comunicación visual y el diseño industrial en general. Y muchos años después, tras el desarrollo de muchos artistas, ideas, conceptos, mecanismos, etcétera,
se vino a crear el diseño digital. Y he aquí el resultado de todos estos años de elaboración, de diseño, de experimentación, en el cual ya pasamos totalmente desde lo artesanal, desde lo artístico, a lo digital, que vino surgiendo poco a poco, y ha venido consolidándose como uno de los más importantes ejes del diseño gráfico, porque es a día de hoy uno de los mecanismos que más mueve al mundo, una de las piezas que más creativos, más personas, más empresas, ambientes, campos, gremios, impulsa esta área. Y así como la ilustración, la tipografía vino creciendo, y ambos de la mano pues vienen creciendo cada vez más y crean un estilo único. Sin embargo, para el diseño gráfico y el artista, el publicista, el comunicador, es muy importante siempre tener en cuenta quién es, cuál es su cultura, qué quiere transmitir y cómo hacerlo. Por eso es necesario que nosotros como creativos entendamos nuestro punto de partida, y como lo mencionábamos anteriormente, los patrones que comunicaban conceptos vinieron apagándose, pero si nosotros los entendemos nuevamente, si nosotros los retomamos y comprendemos un poco más cómo transmitir ideas a través de la imagen, viene componiéndose algo muy interesante y quizás un poco más abstracto, que puede ser un buen medio de comunicación, así como lo hizo Omar Rayo, inspirándose en las culturas precolombinas y tomando esta inspiración para crear sus obras, mostrando que no siempre lo figurativo cuenta más o es más importante, porque Omar Rayo se encargó de retomar las raíces para darle un nuevo respiro y un nuevo sentido al diseño y al arte. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Siempre me da la sensación de que me gustaría saber más sobre el significado, ¿no?, de los patrones de los antiguos habitantes, ¿no? Como que Sí, señora. bucear un poquito más en eso. Bien, muchas gracias. María Cecilia López Barrios, de la Universidad Autónoma del Caribe. Hola María Cecilia, ahí te veo. ¿Cómo estás? Bueno, mil gracias, muy amable, y les doy gracias a todos los participantes y a todos ustedes por estar aquí a la Universidad de Palermo. Voy a compartir pantalla. Bueno, comienzo haciendo una pregunta que yo sé que ustedes no me pueden contestar, pero sabemos que no todas las culturas en Latinoamérica celebramos la muerte como tal, como ese dolor, ese duelo, sino que tenemos una manera distinta de celebrar la muerte, como la muerte no significa el que ya se acabó todo, sino que es el comienzo de una nueva vida. Mi nombre es María Cecilia López, pertenezco a la Universidad Autónoma del Caribe, trabajo con un grupo de investigación que se llama Ecodesarrollo, y el día de hoy voy a hacerles un comparativo de cómo se celebra la muerte en dos países latinoamericanos como son Colombia y México. Todas estas celebraciones tienen algo de connotación solemne, festivo, jocoso, religioso, tradicional, que ha llegado hasta nuestros días. Países como Colombia y México ofrecen un espectáculo que se mezcla con estas tradiciones que vienen traídas desde los españoles, las tradiciones indígenas y las tradiciones afrodescendientes. Barranquilla cuenta con unas manifestaciones culturales que es reconocido mundialmente, que se denomina el Carnaval de Barranquilla.
En ella se muestran danzas que le rinden tributo a la muerte, que se denomina la danza del garabato. En México también tienen el día de celebración del Día de los Muertos. Tanto el Carnaval de Barranquilla como en México, estas dos festividades han sido nombradas en la lista de la UNESCO como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Estas son aparte del Carnaval de Barranquilla, de la fiesta, y esta es el Día de los Muertos. Ambos desfiles son callejeros. Entonces, hoy vamos a mirar un comparativo de cómo se celebra o cómo le rinden tributo a la muerte estos dos países latinoamericanos. Entonces, ya sabemos que la muerte la mayoría de las veces lo tomamos como cuando se nos va un ser querido, lloramos, estamos muy impactados por su ausencia, y cada cultura lo hace de una manera diferente y tiene rituales totalmente distintos que se hacen sino conmemorando las cosas que le gustaban a ese ser querido cuando estaba vivo. Por ejemplo, en México, comenzamos con México, que México desde la época de prehispánica, ellos le rendían tributo a las carabelas. Lo tomaban como si fuera un trofeo, era para rendirle un reconocimiento o un recuerdo a esos seres que partieron. Esas creencias indígenas pensaban de que la persona fallecida tenía que viajar durante un tiempo hasta llegar a Mictlán, que era el reino de los muertos. Producto de toda esta conquista y mestizaje que existe, ustedes saben de que los españoles trataron de cambiar mucho de las culturas que nosotros teníamos en nuestros países. Entonces, esta unión al hecho en cuanto a un proceso de aculturalización de estas manifestaciones que se encuentran en la pintura, en la escultura, en la artesanía, en las danzas, en los trajes, en los mitos y las leyendas, y que da como resultado pues el Día de los Muertos. La mayor manifestación de ellos, además de la celebración callejera del Día de los Muertos, es la realización de altares. Estos altares los hacen sobre todo las comunidades indígenas en honor a las personas que se murieron, en donde le colocan lo principal, lo que a ellos más les gustaba para rendirles un honor. Siempre tienen 4 elementos principales, que son el agua, el tierra, el viento y el fuego. El agua, ¿cómo la representan? Con un vaso para acompañarlos para que no tengan sed durante su camino. La tierra, ellos hacen un pan que se llama pan de muertos. Los que han tenido oportunidad de ir a México solamente la hacen en esa época del año. El pan de muertos es un pan tradicional y que lo hacen en honor a los seres fallecidos. El viento con los pedazos de papel cortados de papeles de colores, y el fuego es con una vela encendida que marca como para que las personas no se pierdan, o el espíritu o el alma de la persona no se pierda en el recorrido. También tienen fotografías de las personas fallecidas, pero los 4 elementos principales son estos. Como les dije, es una fiesta pagano-religiosa y que se desarrolla más en los pueblos que en las mismas ciudades, así sea que en las ciudades tengan el desfile de los muertos. En cambio, en Colombia existe un carnaval, especialmente en la ciudad de Barranquilla, que se llama el Carnaval de Barranquilla. En este Carnaval de Barranquilla se hace una mezcla también de todas nuestras culturas, tanto la cultura de los indígenas, los españoles, pero sobre todo mucho de la música africana, porque toda la danza se hace a punta de tambores. ¿Cuándo se celebra este día de carnaval? 40 días después de la cuaresma. 40 días antes del miércoles de Ceriv. 40 días de la cuaresma, y esto está lleno de música. Es también un desfile callejero y tiene mucha repercusión en todos los pueblos aledaños de la ciudad de Barranquilla. Son 4 días de fiesta. Los principales eventos son la Batalla de Flores, la Gran Parada, y termina el miércoles de ceniza con el entierro de Joselito Carnaval. La muerte está interpretada de 2 formas. Primero, con el vestido de garabato. Aquí tienen, es el símbolo de la muerte con un vestido negro,
de una contextura delgada, que es una persona, y tiene una guadaña en sus manos y que la utiliza para llevarse a los danzantes a la muerte. Los danzantes bailan al son de una música que se llama el chandé y están vestidos con los colores representativos a la bandera de la ciudad de Barranquilla. El baile se hace en forma de caracolas. Los hombres van en bombacho, las mujeres en colores, con unas blusas, con vestido negro, pero con todos los colores representativos al carnaval, a la bandera. Y la muerte siempre trata de estar llevándose a los danzantes con él para matarlos. La otra manera de celebrar la muerte es el día del entierro de Joselito Carnaval, que como yo les dije, era el último día de carnaval. Lo hacen representando por una persona montada en un féretro y esta persona está con una botella de trago porque se perdió los 4 días de carnaval, estaba borracho y las viudas, no una que es la reina del carnaval, que es la más representativa, sino el poco de viudas que le salen, porque claro, era bastante bandido de nuestra idiosincrasia, y empiezan a llorar porque se murió Joselito Carnaval. Entonces, ¿qué es lo que es el por cual en nuestro proyecto de investigación? Es que nosotros estamos muy preocupados que no se pierdan las tradiciones culturales de los carnavales o de las ciudades más importantes que reflejen la tradición cultural. ¿Qué hacemos nosotros a través del grupo de investigación Ecodesarrollo? El grupo de investigación apunta a la conservación de esto y a pesar de que hay entidades que nos apoyan para conservar la cultura, nosotros desde la academia lo que queremos es resaltar las tradiciones. Hacemos vestuarios para los principales personajes, tanto para el Rey Momo, para la Reina del Carnaval, que sean acorde a las tradiciones populares del Carnaval de Barranquilla. Este es un vestido, como pueden observar, que cumple con todos los requisitos de la muerte con su guadaña, y este es el vestido que ustedes ven a mano izquierda, es el realizado a la Reina del Carnaval 2013, Daniela Cepeda Tarut, en conmemoración de la muerte. Aquí tenemos a otro vestido que se le hizo también por el grupo de Ecodesarrollo para el Valeria Charri Salcedo, que se llama Clamor de una viuda eterna. Con él llora la muerte de Joselito. ¿Cómo lo hacemos? No lo hacemos los docentes. Los docentes solamente guiamos el proceso de diseño. Vamos acompañando a los estudiantes que hacen este proyecto de investigación de tal manera de que se saque un producto que esté cumpliendo con la cultura tradicional del Carnaval de Barranquilla, no se desvíe de estas tradiciones, porque nos podemos ver afectados con otros carnavales, sino para tratar de conservar siempre estas tradiciones culturales que nos han representado nosotros durante mucho tiempo. Bueno, eso es, traté de hacerlo lo más rápido posible, que hasta me trabé, pero bueno, eso es básicamente lo que nosotros hacemos en la universidad. Muy bien, estuviste impecable en el tiempo, todo bárbaro. Muchísimas gracias, María Cecilia. Me parecieron muy interesantes esos trajes, todo eso que vos contabas de las tradiciones. Se me ocurrió que a lo mejor les puede servir un libro que se llama A la salud de los muertos, de Vincent Desprez, de la editorial Cactus. Si querés ahora te lo escribo, como para trabajar un poco más el tema de la celebración, digamos. Bien, muchísimas gracias. A todos ustedes también. Carlos Ubaldo Mendivil Gastelum, ¿estás por aquí, Carlos? Él es del Instituto Tecnológico de Sonora, México. ¿Estás, Carlos? Pareciera que no. Bien, voy a avanzar entonces con Arines Ortega. Sí, Arines Ortega lo veo. Bien. Muy bien, ¿cómo estás? Bien, Ella ¿cómo es están? de República Dominicana
de Edward Life Sciences, y su exposición se llama ¿Cuándo realmente nace el diseño latinoamericano? Adelante. Ven la pantalla, ¿verdad? Ok, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Un placer, muchas gracias sobre todo a la Universidad de Palermo por ese espacio. Entonces, yo voy a estar hablando de cuando realmente nace el diseño latinoamericano. Como mencionaba Alejandra, soy de República Dominicana, estudio diseño industrial y pues estoy laborando aquí en Edwards como coordinadora de comunicaciones. Entonces, ya entrando en materia de cuándo realmente nace el diseño, no hay una fecha. O sea, no hay una forma de decir, de escribir o de poner un punto en el mapa y decir aquí empezó. Sino que, como saben, hemos sido muy influenciados en cuanto a primer mundos y fuerzas externas a nosotros, extranjeros sobre todo. Entonces, muchas de las cosas que vinieron a cada uno de nuestros países primero fueron extranjeras y luego pudimos hacerlas nuestras. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues, se puede decir que muchísimos de nosotros o muchísimas personas se han encontrado en la encrucijada de tener que emigrar, sobre todo a países de primer mundo, o países que tienen una mejor economía, por el simple hecho de que aquí no hay oportunidades, o el simple hecho de que está todo muy caro y tienen que irse. Y entonces eso hace que nosotros contestamos, o sea, somos un 6.2% de toda la población mundial, entre toda Latinoamérica. O sea, somos mucha gente. Y así como somos mucha gente se está yendo, y con esas idas también se está yendo lo que es nuestra cultura y nuestro diseño a otros países. Y, y entonces también puedo, enlazando esto con el Latin American Design Awards, es una buena forma de ver de que realmente sí podemos hacer diseño latinoamericano y sí se nos puede ser reconocido, y que esto puede ser tomado en cuenta y que nuestro trabajo sí importa dentro de nuestra cultura y dentro de nuestros países. Les invito a que lo busquen. Este año, todos los años hacen diferentes, hay muchos diseño gráfico, hay diseño editorial, hay todo tipo de diseño de productos, de textiles, indumentaria, de moda, etc. Ya entrando en lo que sería en sí, se podría decir que lo que empezó como el diseño latinoamericano empezó con distintas manifestaciones a través del tiempo. Es decir, en Venezuela, para quizás sorpresa de algunos, se tuvo el primer periódico editado en el 1808. Entonces, luego también tenemos que el primer libro impreso fue latinoamericano. El primer libro impreso en Latinoamérica fue en 1539, en Colombia, si no me equivoco. Y también tenemos una persona que radicó de su país, de Francia, un francés que él se asentó en lo que sería Perú, y tuvo sus 20, 30 años de carrera en Perú. Siendo una ironía, pues muchos de nosotros emigramos entonces a Francia o a otro país y hacemos toda una vida allá y se nos reconoce. Entonces esta persona como Cloud vino al país, vino a Perú y asentó allá e hizo toda la vida. Es reconocido incluso como un peruano más dentro de las manifestaciones de diseño. Ya para poder decir que hay una fecha, se podría decir que hay una fecha gracias a Joaquín Terreiro, con su con su silla de 3 piezas, o sea, de 3 pies. No sé ustedes, pero yo honestamente me sentaría ahí. Tiene todo, o sea, es estético, es funcional y es muy latinoamericano. O sea, solamente de verlo yo podría decir que sí, que pertenece a nuestras culturas y que él lo hizo todo a través de esas influencias externas. Él lo convirtió en algo muy suyo y entonces le devolvió eso a su país, como quien dice, y dio esa silla, o sea, trabajó esa silla. También tenemos a Beatriz Feitler, que ella era una diseñadora gráfica y editorial sobre todo. Ella trabajó con Harper Bazaar, Vogue y muchísimas empresas de diseño de modas muy, muy tops.
Se puede decir que ella hizo un gran trabajo, también un caso en el que irónicamente ella fue allá, hizo muchísimas cosas, pero de todas formas es muy reconocida y si no me equivoco también es brasileña. Y ya aquí tenemos a Juan O'Gorman, es el diseñador de esta gran fachada que hoy vemos de la Universidad Nacional que es la de la UNAM, que se está en México. Podemos ver que no necesitamos de recurrir al diseño minimalista que vemos hoy en día, que las cosas pueden seguir siendo minimalistas, pero podemos darle nuestro toque, podemos darle esa latinoamericanidad, por así decirlo, que las cosas, aunque sean minimalistas, se le puede dar un brillo, se le puede dar esa llama que tenemos muchos países con nuestra cultura. Entonces ya aquí podemos llegar a lo que son los retos que enfrentamos como diseñadores latinoamericanos. Desde siempre, desde la llegada, desde que nos descubrió Colón, entre comillas, contamos con una gran disparidad en la identidad, es decir, no sabemos reconocernos a nosotros mismos, se nos hace muy difícil. También, si viene alguien externo, entendemos que tenemos que modificarlas y es algo que siempre ha pasado, que hay mucha influencia externa e incluso luego de habernos independizado. La descaracterización del todo, es decir, tenemos una gran influencia, una gran cultura, pero muchas veces por esas influencias hay algunas cosas que ya no se hacen, o quizás empezamos a hacer cosas de otros países porque vinieron y lo asentaron, y así. Ya en cuanto al avance anglosajón contra el retardo latinoamericano, también sucede que mientras más emigramos o más van emigrando a otros países, aquí nos vamos atrasando, porque lo bueno, las personas buenas que se van y no vuelven. Entonces, si vuelven, vuelven de vacaciones. Entonces, esas personas van, alimentan a sus países y aquí nos quedamos, o se quedan una gran cantidad de personas que a veces no tienen el suficiente entusiasmo, o quizás la suficiente necesidad o querer avanzar en el mismo país, de querer atribuirle al país y demás. Cuando migramos, o esas personas emigran, son muy amados en esos países que se encuentran, de mayoría anglosajones, es decir, Europa y Estados Unidos, y son muy olvidados aquí, es decir, van a hacer su vida y aquí cuando vuelven se puede decir que no son nadie, o ellos sienten que no son nadie porque, claro, sus familias, sus seres queridos, sus amigos los recuerdan, pero incluso a veces tienen toda una vida ya distinta allá. Y aquí si quieren hacer algo es como que todo empezar de cero habiendo nacido aquí. Y ya por último, nos ayudan mucho los primermundistas a encontrar nuestra propia cultura. Un caso en particular es el de Perú, que hubo Olga Fischer, es una húngara que ella un día simplemente descubrió que tenía muchísima cultura, que tenía muchísimas cosas muy buenas, y les presentó a ellos que hicieran como un ministerio de cultura, no un ministerio de cultura sí, pero sí un ministerio de su folclore, y entonces ella, a partir de ese folclore que ella descubrió de Perú, hizo una marca privada llamada la Olga Fischer Folklore, como si fuera de ella misma. Entonces, es un poco irónico el ver cómo una persona sí le pudo atribuir al país del que encontró los descubrimientos todo ese conocimiento, pero de todas formas ella está facturando, ella está cobrando y está haciendo cosas a nombre de esa cultura, de ese país. Eso fue todo, muchas gracias. Espero les haya gustado. Impecable recorrido en poco tiempo de distintos conceptos sobre el diseño latinoamericano, me encantó, además muy abierto, muy plural, muy de diferentes países, y lo que más rescato de lo que dijiste es esto de mantener la llama latinoamericana, eso me gustó muchísimo. Muchas gracias, Arine. A ustedes. Bien, Ernesto Pesci y Cintia Maldonado. Muy bien, Ernesto ya está preparado y Cintia también, pero qué maravilla. Adelante.
Sí, yo solamente para presentar a Cintia. Ella está por primera vez también en este escenario de la Universidad de Palermo y voy a dejar que ella haga la presentación protagonizando como merece, porque ella encabezó como estudiante de la maestría en investigaciones humanísticas y educativas, orientación en comunicación y praxis de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esta investigación, viniendo desde Yucatán, ha tenido la generosidad de dedicarnos a ese estudio en Zacatecas. Entonces, sin más, dejo a Cintia a su consideración. Muchas gracias, doctor Pesci. Y en este momento voy a compartir. ¿Sí se ve? Me perdí. Un segundo. ¿Sí se escucha? ¿Sí se ve? Muchas gracias. Un momentito, ya está. Muchas gracias. Agradecemos mucho a lo que es la Universidad de Palermo por este espacio que nos brinda en este Congreso de Enseñanza del Diseño, así como ser parte de este colectivo de diseñadores que nos han mostrado su trabajo tan enriquecedor para mí como diseñadora también desde México. Es así como hacemos entrega de la presente, que tiene por título Museos Virtuales como Plataformas del Conocimiento del Arte Popular. Esto surge de una investigación realizada durante la maestría que mencionó el doctor Pesci, y en la que se situó lo que es en el estado de Zacatecas se realizó esa investigación. Zacatecas es uno de los estados que es reconocido por su gran diversidad de museos en lo que es México. Sin embargo, no existe un museo propio de lo que es el arte popular de la entidad. Como bien vimos en los otros expositores, vemos la importancia de lo que es la cultura, el arte popular, lo que representa para cada país, por lo cual tener como objeto de estudio este enfoque de los museos y hacer parte de lo que es el arte popular de la entidad, pues se tomó como caso de estudio lo que es se tomó como caso de estudio lo que es una galería, la Galería de Casa Grande, en la cual se exhibe más de 1000 piezas de arte popular de México, y también este recinto funge como centro de investigación y experimentación para el arte popular. Estas son algunas piezas de las que se pueden encontrar en el recinto. Está el arte huixárica, el arte en cantera, entre otras. Es así como pasamos a lo que es los museos y su historia. Brevemente, pues sabemos que los museos eran considerados con idea sacra de ser lugares silenciosos, donde el acceso era restringido, a lo que en el siglo XXI pues se da esa parte de un proceso de transformación en la cual se exponen las piezas desde diferentes formas creativas, el uso de multimedia, para lo que es con la llegada de Internet, pues surge un posicionamiento cibercultural que vemos a las sociedades emergentes en lo digital, con lo cual surge lo que es la creación del museo virtual. Si bien no todas aceptaron esa concepción de museo, ya que para algunas podría llegar a sugerir un desplazamiento de lo que es el museo tradicional, el museo en paredes, para otros pues sí tuvieron ciertos desafíos que enfrentarse para tener ese posicionamiento dentro de lo que es el entorno cibercultural. Igual nosotros pudimos ver hace algunos años como durante la pandemia del COVID, diferentes instituciones, no solo museísticas, sino que también instituciones educativas, culturales, empresariales, tuvieron que enfrentarse a ciertos desafíos para poder seguir realizando sus funciones en base al confinamiento, por lo cual también hubo ese análisis, nos sirvió para analizar cuál era la respuesta que daban este tipo de instituciones a partir de lo que fue este paso de lo presencial a lo virtual. ¿Cuál sería entonces la importancia para el arte popular estar presente en los museos? Parte de ser considerados museos de arte popular, pues algunos investigadores, en este caso se cita Marta Turok, nos hablan de la importancia que desde los museos los artistas populares se sienten honrados y reconocidos. Los museos vienen siendo un espacio de dignificación para el artesano, mas sin embargo esta investigadora propone que también, si como vemos en la imagen, se expone la pieza, se expone lo que es el nombre del artesano, pues sería también importante recurrir al conocimiento de lo que son los procesos de producción y la procedencia de lo que es el arte, en este caso de qué comunidad procede,
si es un trabajo colectivo, porque esto es importante para el rescate de lo que es la preservación que se ha mantenido a partir de estos colectivos. Por lo cual, nuestro objetivo se centró primeramente en conocer la situación actual de los museos de Zacatecas en cuanto a su entorno cibercultural, saber la presencia que tenían en el ciberespacio, al igual que se propuso conocer los desafíos a los que se encontraría la Galería Casagrande con respecto a lo que son parámetros de comunicación de alta calidad, con el análisis que se realizó de los museos virtuales y museos de sociedad. Es así como hicimos uso de diferentes metodologías. Entre estas les voy a hablar un poco de lo que es el apoyo que se tuvo de la matriz de congruencia epistemológica de CP-PESI, con la cual se pudieron obtener los estándares de las categorías para así obtener los indicadores que nos sugirieran la búsqueda de información bajo un enfoque cualitativo. Es así como también a través de esa matriz pues se logró conocer lo que sería nuestra población y nuestra muestra. En este caso teníamos como población lo que son los museos virtuales, museos de sociedad y los 43 museos de Zacatecas. Ejemplo de ellos, tenemos al Museo Nacional del Prado, Museo de Antropología e Historia de México. Todo esto con el fin de ir como haciendo un análisis desde lo local de Zacatecas a lo nacional, así teniendo parámetros también a nivel internacional. Ya como resultados y conclusiones de este estudio, si bien son 91 archivos los que se analizaron, por cuestiones de tiempo pues voy a hacer más práctica en resumirles algunos de ellos. Entre las cualidades de lo que son los museos virtuales, tenemos las diferentes cualidades que serían que a través de los museos virtuales que pudimos analizar, se observa que se realiza un acervo digital de la pieza de los recintos, lo cual nos crea un legado así cultural en forma digitalizada y material. Se crea también lo que es la inmediatez de la información, que es parte del posicionamiento cultural de la sociedad que quiere esa inmediatez de información, por lo cual se crean lo que son las redes sociales y aplicaciones digitales donde se puede encontrar el museo a través de la virtualidad. Se usan herramientas digitales y multimedias. En este caso, la importancia no solo es de mostrar imágenes y videos, sino que también se cuentan con recorridos virtuales, audioguías para la ayuda para que pueda ser este museo accesible para todos, el cambio de idioma, la parte de bibliotecas virtuales y sobre todo buscando la interactividad del usuario, mostrar el contenido de forma interactiva y se crea la no linealidad, ya que en este tipo de museos el usuario puede hacer el recorrido de manera no lineal, a como lo sería en un museo tradicional que tienes que seguir un recorrido. En este caso, el usuario tiene la posibilidad de acceder desde diferentes plataformas, hacer su recorrido de manera libre. En cuestión de los museos de sociedad, se destaca que si bien estos utilizan herramientas digitales, estos no están enfocados a la parte interactiva, sino que son más bien un medio informativo, un medio de foro, con el fin de buscar cierta implicación de la sociedad, tratar de, como objetivo, tener la difusión del patrimonio, por lo cual se crea ese colectivo de comunitario que pueda aportar a lo que es el conocimiento y la memoria social. Este es más su fin de este tipo de museos. En cuestión de los museos de Zacatecas, se obtiene que de los 43 museos, 19 de ellos no cuentan con un sitio oficial, ya que solo se pueden encontrar a través de un sistema de información de cultura que nos ofrece el Gobierno de México. La información pues es básica, solo se obtiene que si teléfono, domicilio, horarios, y si bien es mencionado dentro de lo que es el ciberespacio por diferentes portales no oficiales, estos al ser turísticos o solo directorios de publicidad, pues la publicidad recae mucho, lo cual no permite esa parte para ser considerado dentro de los parámetros y hacen poco uso de multimedia y en su caso de muy baja calidad. En cuestión de los otros 24 museos, sí cuentan con una propuesta oficial, por lo cual se utilizan herramientas digitales, tenemos la plataforma Facebook como importante y ofreciendo narrativas. Solo 2 de ellos se rescatan entre los parámetros, que sería el Museo de Arte Abstracto y el Museo CISA. Ya para finalizar, pues tenemos la propuesta. Esta propuesta pues se basa en las conclusiones que si bien los museos son parte de un posicionamiento cibercultural, podemos hablar hoy en día que con Internet esas barreras de centralización se rompen, creándose lo que son esta parte de reivindicar uno de los conceptos importantes del museo, de hacerlo público. Es así como esta propuesta de museo virtual y de sociedad
Se crea con el fin de que pueda ser un referente para los demás museos de Zacatecas que no cuentan con estos parámetros. Se ofrece la parte de menú, la parte de colección del acervo, la parte de aprende, donde se puede enseñar el conocimiento del arte popular tanto para niños o niñas a través de la interactividad, y en cuanto colectivo hacer una red para los artesanos de este lugar, así como uno puede crear este sistema bidireccional de comunicación en donde uno aprende pero también puede generar contenido. Por último, cumpliendo con unos estándares de la web, pues se tiene la propuesta del museo del diseño para que pueda ser visto desde diferentes plataformas. Estos son algunos dispositivos y la propuesta enmarcada en estos estándares. Y sería todo de mi parte. Agradezco mucho su espacio y el tiempo dedicado a ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Muy interesante. Realmente yo creo que los museos virtuales cumplen un rol realmente importantísimo. Así que muy, muy interesante y muy completo también. Bien, ahora vienen un montón de integrantes que escribieron juntos de la Universidad de Zaragoza. Yo no sé quién es el que va a hablar de esa universidad. Muy bien, ahí la vemos a Irene, perfecto. Irene Ramos va a hablar, pero también el trabajo lo integran Ana Biderman, Teresa Blanco, Aranzazu Fernández, Francisco Javier Galán Pérez, Ana Galán Pérez, Magdalena Gyurkovich, Dorota Janusek, Natalia Muñoz López, Maite Pelacho, José Luis Santolaya, Ana Serrano Tiers, José Ignacio Valero, Eduarda Vieira, todos de la Universidad de Zaragoza, España. Se llama Codiseño para idear experiencias de ciencia ciudadana para exposiciones culturales. Adelante, Irene. Bueno, lo primero, muchas gracias a la Universidad de Palermo por la oportunidad. Hola a todos, yo soy Irene Ramos y actúo en representación del Grupo de Investigación, Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Zaragoza, que está conformado por todas esas personas. Hoy mostraremos los métodos aplicados y los resultados obtenidos en un taller de codiseño que realizamos dentro del proyecto Sostenibilidad de Servicios y Productos Culturales. Somos un grupo de investigación multicultural y multidisciplinar, y nuestro equipo pretende desarrollar y aplicar una metodología de diseño sostenible en la industria cultural por el papel catalizador de cambio que ésta tiene en la sociedad. Os invitamos a escanear el código QR que veis arriba a la derecha y leer más acerca del proyecto en nuestro blog si queréis. Centrándonos ya en el taller presentado a este congreso, el objetivo era co-crear conceptos de acciones de ciencia ciudadana como parte integral de la experiencia del visitante en las exposiciones. A este taller asistieron 13 participantes de edades y ámbitos variados y se dividieron en 4 grupos. El desarrollo de este taller se dividió en 3 fases diferentes. En la primera fase se contó con Maite Pelacho, de la Fundación Ibercibis, para explicar en qué consiste la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana es pues, cuando las personas de a pie que no tienen nada que ver con el mundo de la investigación, colaboran y aportan a la ciencia. Por ejemplo, en una investigación que tiene que ver sobre un hecho histórico, pues las personas pueden aportar fotografías de los álbumes que tienen en casa, y esto un poco vinculado también con la primera ponencia de María Álvarez, que ha hablado sobre las fotografías. Como dicen en Ibercibis, es gente haciendo ciencia. Vale, luego está la segunda fase, que fue el desarrollo del taller en sí, y ya una tercera fase donde se compartieron las ideas entre los diferentes grupos y se hizo una presentación. Entonces, este taller se diseñó siguiendo el modelo del doble diamante creado por el British Design Council, que se utiliza normalmente para este tipo de talleres de co-creación, donde se divide el proceso del taller en 4 fases diferentes. La primera, descubrir, o también llamada empatizar, consiste en una investigación previa para empatizar y descubrir insights y claves contextuales antes de ponernos a generar ideas. Luego está la segunda fase, definir o analizar, en la que se analizan esos insights obtenidos y nos guía un poco esa fase hacia la ideación, que es la tercera fase, también denominada como desarrollar,
en esta fase pues, se generan ideas y conceptos. Y luego está la última fase, entregar, donde se selecciona una de las ideas, se desarrolla, se pule y se presenta. Entonces, la sesión comenzó con un warm-up, con un calentamiento previo, que escogimos el reto de los 30 círculos, que está desarrollado por IDEO, que es una consultora referente y originaria del Design Thinking. Y aquí el objetivo es animar a las personas a poner a prueba pues, su creatividad, convirtiendo círculos en objetos reconocibles, y tienen solo unos minutos. Una vez se hizo esta técnica y la gente pues, ya empezó a familiarizarse uno con otros, ese es el objetivo, ya empezamos el taller en sí con la primera fase, que es la de empatizar. Aquí utilizamos la técnica del brainwriting, que es una adaptación del conocido brainstorming de Alex Osborne, donde la gente, en lugar de expresar sus ideas en voz alta, que al principio puede ser un poco atrevido para algunas personas, pues lo hacen escribiendo en posits. Utilizamos esta técnica ante la pregunta: ¿qué es lo que mueve a las personas para que participen y generen ciencia ciudadana? Porque lo que queremos es empatizar con los usuarios y entender esas motivaciones, ¿no? Después continuamos con la segunda fase, que es analizar. Lo que hicimos fue ubicar estas ideas en una hoja llamada Value Lenses. Este es un recurso que pertenece al Manual de Impacto de Europeana y que nosotros adaptamos pues, para clasificar esas motivaciones en los siguientes grupos: utilidad, aprendizaje, legado y comunidad. Y de aquí obtuvimos algunas conclusiones. Y es que de entre todas esas ideas, la que más se repitió fue la de sentirse útil como una de las mayores motivaciones, así como la realización personal, compartir y aprender. Entonces, en estas primeras fases, pues nos pusimos un poco en la piel del usuario, y ahora llegó la tercera fase de ideación, donde se partió de un caso muy concreto, de una exposición cuya temática iba a ser el Titanic. ¿Por qué? Porque en nuestro proyecto, en una fase posterior, íbamos a realizar un experimento donde realizaríamos esta exposición y queríamos conocer qué posibilidades había de incluir un panel de ciencia ciudadana y de involucrar la ciencia ciudadana. Y esto también se hizo para contextualizar a las personas y darles un elemento de aleatoriedad que potenciara su creatividad. ¿Cómo lo hicimos? Pues mostramos un vídeo de un mar abierto en la noche y leímos un texto muy cortito acerca de la tragedia del Titanic. Es en ese momento donde se conecta pues, ese trabajo anterior más vinculado con la ciencia ciudadana y las exposiciones culturales con esta temática. Entonces, se pidió a los participantes que rellenaran un papel con esas palabras que les surgieran en la mente. Aparecían palabras como miedo, frío, soledad, aceptación, y se pusieron en una urna donde luego cada grupo escogería una de forma aleatoria. Este fue el punto inicial sobre el que trabajar la fase de ideación. Una ideación guiada. Para ello se utilizó la técnica Flor de Loto, que es una técnica de creatividad que consiste en ir deduciendo ideas a partir de un tema inicial situado en el centro, que sería esa palabra, y luego esas ideas surgen a partir del centro como pétalos de una flor. Estos pétalos pueden ser en blanco o pueden ser definidos previamente. En nuestro caso establecimos en estos pétalos las fases principales de un proceso de investigación científica para orientar a los participantes y que esas ideas que surgieran de ciencia ciudadana tuvieran relación con este proceso, también siempre teniendo en cuenta el contexto de las exposiciones culturales. Por último, aquí hay algunas imágenes de los participantes, y por último tenemos la fase de entregar. En esta fase se selecciona una de las ideas que han surgido, la de mayor potencial, y se utiliza una técnica para definir mejor la idea. En este caso utilizamos el 5W+H, donde a través de 6 preguntas clave, que en inglés son what, why, who, where, when and how, se aborda el concepto desde diferentes ángulos para poder definirlo mejor. Algunos de los resultados del taller fueron, por ejemplo, que de la palabra unión y seguridad salió la idea de una acción de ciencia ciudadana para favorecer la seguridad en el transporte, a través del registro de situaciones peligrosas que las personas se encuentran en las vías de la ciudad cuando uno se dirige a la exposición cultural o sale de ella. Este registro se podía hacer a través de la aportación de fotografías o de una app con geolocalización. Gracias a este taller
En la fase posterior, que ya os he comentado, donde realizamos el experimento con la exposición cultural del Titanic, pues se estableció un mural de ciencia ciudadana donde las personas que participaron en el experimento también participaron aquí y podían compartir sus ideas de cómo se podrían hacer exposiciones culturales más sostenibles. Y también podían rellenar unas hojitas con unos datos muy básicos para nosotros posteriormente poder calcular el impacto medioambiental del desplazamiento a la exposición y su huella de carbono. En definitiva, la experiencia de este taller y la participación colaborativa no solo ayudó al desarrollo de este experimento, sino que también deslumbró el potencial de la ciencia ciudadana en entornos de exposiciones culturales, debido a la predisposición de la gente a participar. Eso es todo. Muchísimas gracias. Si tenéis cualquier duda, también os podéis escribir a sostenibilidaycultura@gmail.com. Estaremos agradecidos y contentos de responder vuestras dudas. Y por último, las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, impecable con la hora, perfecto, una experiencia muy interesante realmente. Bien, ahí lo veo a Waldir Sousa Jr. ya preparadísimo, junto a Lucas Furio Melara, Ana Beatriz Pereira de Andrade, de Brasil, escribieron sobre la Universidad do BEM, gestión en diseño para proyectos culturales. Adelante, Waldir. Sí, en primer lugar, Alejandra, nos gustaría nuevamente de presentar Waldir y Lucas. Nosotros somos de la Universidad Estadual Paulista, que tenemos hace muchos años una parcería mucho grande con la Universidad de Palermo, a quien queremos agradecer mucho a usted, a todo el equipo, y también a nuestro decano Oscar Echevarría, sí. Y ahora que va a presentar es Waldir, sí, con usted. Si necesitas algo, Waldir, nos faça saber, sí? Olá, tudo certo por aqui. Vou começar a apresentar, então. Boa tarde a todos, é com muita alegria que eu tenho vocês aqui hoje. Meu nome é Waldir, eu sou formado em Design Gráfico pela Unesp de Bauru e meu projeto se chama Universidade do Bem, Gestão em Design para Projetos Culturais. Bom, a Universidade do Bem ela é um projeto virtual e gratuito realizado a partir do design colaborativo por um coletivo de design. Seu intuito é realizar uma ação cultural compreendida como capacitação empreendedora e criativa dentro do recorte das tabacarias de periferia. As aulas, além de apresentar os benefícios da formalização para os negócios, ela também traz na sua ementa uma capacitação criativa que ensina fotografia, produção de vídeo, vitrinismo, comunicação digital, e também ela dá certificação e reconhecimento para jovens adultos empreendedores, a fim de promover sustentabilidade, inovação e reabilitação econômica nas regiões periféricas de São Paulo. Bom, como revisão bibliográfica, como referencial teórico para a execução desse estudo de caso, foram adotadas reflexões que partem da base teórica do design. Reflexões feitas por Victor Papanek em 1973 no Design for the Real World, onde o autor ele aponta o designer enquanto um dos responsáveis pelo desenvolvimento da sociedade, além de relatar vários produtos sociais que um especialista em design ele pode criar para atender às necessidades humanas e demandas sociais. O Papanek ele traz uma abordagem mais radical de como fazer tudo isso, né? Já que ele acreditava no rompimento dos modelos industriais como alternativa para a sustentabilidade global. Também tive como referência o Ezio Manzini, com o livro de 2015, Design When Everybody Designs. Enquanto o Papanek ele defendia ideias mais radicais, o Manzini apresentava um contraponto de que a inovação ela tem resultados mais efetivos quando são feitas em pequena escala e de maneira replicável. O autor ele mapeia o que especialistas em design podem fazer para dar suporte nas mudanças sociais, para realizarem mudanças sociais significativas e serem agentes de inovação. O Manzini ele afirma que o design tem melhores resultados quando realizado em processos colaborativos para atender necessidades sociais e industriais e também ambas, né, elas agindo juntas.
Por quê? O porquê desse projeto? Em 2021, mais de 3,9 milhões de empreendedores formalizaram micro e pequenas empresas no Brasil. E em contato com a empresa Bem Bolado do Brasil, que é pioneira na produção e distribuição de seda para enrolar fumo, a empresa ela apresentou uma queixa que surgiu a partir da observação da dura situação enfrentada pela sua rede de distribuidores durante a pandemia, especialmente aqueles das regiões periféricas da cidade de São Paulo. A partir dessas conversas, surgiu a ideia de criar um programa de formação empreendedora feito especialmente para atender esse nicho. Para realizar o projeto, foi feita uma pesquisa participativa, qualitativa e quantitativa, que foi respondida por 291 pessoas. Foram feitas perguntas sobre as maiores dificuldades enfrentadas no dia a dia, sobre formalização, sobre controle financeiro, se eles investem em marketing, se a empresa é formalizada. Um dos indicadores da pesquisa são as dificuldades com burocracias empresariais que acabam não tendo tanta relevância no dia a dia de trabalho deles, né? Os entrevistados, eles veem o negócio muitas vezes como temporários ou sazonais, muitas vezes por eles estarem vinculados com questões ilegais. Também acaba entrando na questão da baixa expectativa de vida que existe nas regiões periféricas de São Paulo, principalmente quando se trata de vidas negras. Sobre viabilização. No Brasil, um projeto social ele pode ser viabilizado de várias maneiras, como aporte direto, né, uma delas, ou leis de incentivo fiscal. Essas leis existem em âmbito federal, estadual e municipal, cada uma tendo as suas regras. Basicamente, uma empresa, ao invés dela pagar imposto para o governo, ela pega esse dinheiro e usa para custear projetos sociais. O direcionamento financeiro da Universidade do Bem, desde o princípio, é pautado nas leis de incentivo, a fim de poder entregar um curso completamente gratuito e online para os participantes. A partir disso, o projeto foi escrito dentro dos moldes da PROAC, que é um programa de ação cultural do Estado de São Paulo. Agora eu vou mostrar um pouco dos resultados. Aqui a gente tem identidade visual. O desenvolvimento da identidade visual da Universidade do Bem foi feito a partir de um brainstorm do coletivo que faz o projeto. Como resultado, a gente tem a marca da UBEM. A gente adotou um estilo que é conhecido como One-Line Art para remeter continuidade. E se tratando de uma universidade corporativa voltada para o meio de tabacarias, né? Tabacarias, tiendas de tabaco. No seu logo tem uma mão segurando um lápis e a sua ponta faz referência à caixa de cigarrillos, da marca Marlboro. A tipografia utilizada no título é a Rocket Software, que é um tipo de letra sem serifa e em negrito, e a fonte escolhida para o subtítulo é a Futura Condensed Medium, também sem serifa e que tem um peso menor. Essa aqui é a paleta de cores, que são cores vivas e contrastadas. Não está rolando a tela. Se você quiser passar a sua apresentação, a tela não rolou quando você estava falando. Nenhuma das vezes? Não, vai agora. Pode ir, Brilho. Foi agora? Foi? Ainda não. Acho que é o tipo de apresentação que está no PowerPoint. Agora está aparecendo. Agora foi. Show, tá. Show. Tá, vou voltar, gente. Aqui é a identidade visual, aqui as tipografias, aqui a paleta de cores. E aqui também foram produzidas ilustrações e elementos abstratos para a utilização, né, nas publicações, nas redes sociais da UBEM. Agora eu vou falar sobre a plataforma. Depois que foi feita a identidade visual, foi possível criar uma página virtual que transmitisse do que se trata o bem e também uma plataforma completa de ensino online compatível com computador e aparelho móvel, onde os aparelhos móveis, que são da onde vem mais de 80% dos nossos acessos. Dentro do site, a gente encontra uma área privada do aluno, um ecossistema desenvolvido para o projeto. Nessa área do site, o aluno consegue entrar num fórum de discussão, ele consegue conversar com os outros membros do curso, ele consegue criar seu próprio perfil, se informar sobre eventos futuros e assistir aulas gravadas e participar das aulas ao vivo.
Aqui são posts para redes sociais, de divulgação, etc. E aqui eu vou falar sobre a primeira aula. A UBEM ela foi lançada oficialmente no dia 23 de novembro de 2022. O planejamento prevê a realização de aulas online mensais, até que seja possível ocorrer um ciclo completo. Para o primeiro evento foi realizada uma aula com o tema Marketing para Tabacarias. Essa aula foi realizada dentro do ecossistema da plataforma. E para a variação de um segundo formato de transmissão, a segunda aula da UBEM foi feita dentro do Google Meet, onde a gente teve uma aula mais dinâmica. Considerações finais. A gente tem interesse em continuar com o projeto da UBEM, para viabilizar um ciclo completo, né? Enquanto isso não acontece, a UBEM realiza aulas online pontuais sobre tópicos que os nossos inscritos pedem, e a Universidade do UBEM foi produzida com o intuito de entregar uma capacitação empreendedora e criativa completa, focada nos benefícios da formalização de forma gratuita, e pretende continuar gratuita. Muito obrigado. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante también. Y vamos con la última alocución, que es de Jimena Torres Rodríguez y José Alejandro Polanco Contreras, que creo que es el que va a hablar porque Jimena estaba un poco enferma. El título es Bestiario Publicitario en Colombia, y son de la universidad, una universidad muy conocida para mí, porque hoy presentamos a las 6 de la tarde con gente de esa universidad nuestro tercer cuaderno sobre la visualidad contemporánea. Así que adelante, Jimena y José Antonio. Muchas gracias. Espero José Alejandro, perdón, te inventé un nombre. Pero igual me gusta. Bueno. Muchas gracias. Bienvenidos a esta presentación de nuestro proyecto que se llama Bestiario Publicitario en Colombia. Nosotros hacemos parte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con la profesora Jimena Torres, que es la líder de este proyecto de investigación, y digamos que con ellos hemos empezado a trabajar el proyecto del bestiario en Colombia. En este congreso, que es básicamente donde hemos querido presentar nuestro proyecto, pero por alguna razón no me están corriendo las diapositivas y no quiero que nos vaya... José, yo no sé si las están viendo, pero yo las tengo compartidas. Entonces, bueno, ok. Y yo voy pasando. Bueno, muchas gracias. Ya quité la mía. Bien, entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros de investigación, pues como lo han tocado los colegas y como es la materia de trabajo de este congreso, es la enseñanza. El problema de nosotros tenemos un programa de publicidad muy famoso en Colombia, que es el programa de publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, del cual Jimena y yo hacemos parte, y tenemos un programa de publicidad que este año precisamente está cumpliendo 55 años de trabajo. Y nos hemos encontrado con una necesidad para la enseñanza de la publicidad, y es el hecho de registrar memorias sobre lo que ha sido la actividad publicitaria. Las memorias que hacen parte de las creaciones de las agencias de publicidad, que hacen parte de las piezas publicitarias, de todo el material publicitario que nosotros producimos, que nosotros hacemos usualmente en el mundo de la publicidad y también en el mundo del diseño. Y es que uno de los problemas que tiene la publicidad es que precisamente no solo es efímera en su mensaje hacia los mercados y hacia las audiencias, sino también es efímera tristemente para nosotros mismos. Así haya anuarios de publicidad y haya una cantidad de espacios en donde tratamos de recopilar las cosas, a veces la memoria es muy frágil y se han perdido muchas creaciones, se pierde mucha historia, mucho de lo que significa la publicidad y lo que ha sido la publicidad dentro de su devenir cotidiano. Y eso para enseñar hoy en día publicidad ha sido bastante complicado porque
Porque cuando uno enseña publicidad en medio de todos estos automatismos que vivimos hoy en día, las redes sociales, los posts que ponemos en las redes, la forma en que hacemos campañas, pues es cierto también, y ustedes se deben haber dado cuenta, que hemos perdido cierta de la magia creativa que tiene la publicidad. Hoy parece que la publicidad fuera muy fácil de hacer, y hemos perdido un poquito esos valores artísticos, esos valores que estaban involucrados con el diseño, con la creatividad, con las mismas piezas publicitarias. El arte publicitario se ha perdido. Y cuando uno le quiere transmitir eso a los estudiantes, cuando uno le quiere transmitir eso a los muchachos, pues no es tan fácil, porque a veces no tenemos las historias, a veces no tenemos los recuentos, a veces no tenemos el material, a veces no tenemos las memorias, y eso hace que la enseñanza de la publicidad, sobre todo en el área en que trabajamos con Jimena, que es el área de la historia y teoría de la publicidad, los elementos iniciales de la carrera, pues a veces no son tan fáciles y nos hacen falta ejemplos y nos hacen falta casos. Otra cosa que también nos pasa, y yo creo que nos pasa mucho de este lado de Latinoamérica, es que a veces cuando uno va a enseñar comunicación, cuando uno va a enseñar diseño, cuando uno va a enseñar publicidad, y esto tiene que ver con una de las tesis, una de las investigaciones que acabé de ver, los ejemplos son foráneos, son ejemplos externos, son ejemplos que tienen que ver de pronto con la historia de la publicidad, que tienen que ver con la era dorada de la publicidad, los años 50, los años 60, con Ogilvy, con Leo, con Berbach, con toda esa parte famosa de la publicidad, pero a veces nos faltan ejemplos propios, es decir, nos falta una memoria propia del tema publicitario, ¿no? A veces los libros de texto que utilizamos, la mayoría de los libros de texto son anglosajones, están escritos con otros esquemas, con otros ejemplos, que pueden estar vinculados con el espacio de mercado de nosotros, pero que a veces son foráneos, son externos, son diferentes para nuestros estudiantes. Entonces, en este marco de recuperar memoria, de hacer historia, nosotros hemos decidido crear un grupo de investigación que es el bestiario publicitario en Colombia. Lo que queremos hacer nosotros es recoger en una memoria historiográfica, que puede ser en formato de libro, los personajes publicitarios más representativos de los últimos 60 años de la publicidad en Colombia, y esperamos, ¿por qué no?, extrapolarlo también a otros países de la región, porque en todos los países se han dado este tema con los personajes publicitarios. Los personajes publicitarios que en todos los países seguramente ustedes se acuerdan de los personajes locales, también de los personajes extranjeros, porque pues hay muchos personajes que están vinculados a los tigres, a los tucanes, a los leones, a los elefantes, a una cantidad de personajes que han nacido en la fauna publicitaria. Y nosotros con este nombre de bestiario, que hace alusión un poco a los libros del medioevo, en donde se creaban enciclopedias, diccionarios, y se marcaban con las bestias algunos lugares en donde no se conocía bona fide qué era lo que estaba pasando en el mundo, pues aquí lo que queremos es recoger todos estos personajes del mundo de la publicidad. En todos los países estoy seguro que tienen un tigre como el de nosotros. Ahí está el tigre de nosotros, un tigre que es muy entrañable, que es el tigre de Suramericana. Sura ya es una empresa muy grande y creció en toda la región, está en muchos países de Latinoamérica, pero nació aquí en Colombia con un tigre que era que era el tigre de Suramericana, que lo estamos viendo en pantalla, que hace alusión también a lo que era la historia de ser unos tigres en protección. Yo les quiero contar de dónde nació el tigre. El tigre nació, había una canción muy famosa que decía: tú lo que quieres es que te coma el tigre. Era una canción un poco de la cultura popular de salsa, de una canción tropical en Colombia. Y cuando uno le dice, uno en Colombia y en otros países de Latinoamérica seguramente tienen una alusión parecida, cuando uno se lo come el tigre es cuando está mal. Entonces, cuando el vendedor le querían presionar un poco sus ejercicios de venta, pues evidentemente lo que no quería el vendedor era dejar que se lo comiera el tigre, ¿no? Entonces, ese juego con el tú lo que quieres es que te coma el tigre, con la canción y el mal que le podía caer a un vendedor que no cumpliera con las ventas, pues tiene que ver con la creación precisamente del tigre de Suramericana, que después se convirtió en un tigre que se las sabía todas para todos los ejercicios de aseguramiento, de seguros, de venta de seguros que se trabajan pues como cualquier compañía aseguradora.
Y hay una cantidad de personajes, está la abeja Conavi, que la tenemos ahí, que es, fue un banco entrañable en Colombia. Yo diría que uno de los primeros bancos que es un storytelling, una narrativa muy cercana hacia lo que es la publicidad emocional. Un problema que tenemos y que se ha vuelto una oportunidad para hacer esta investigación es que los personajes publicitarios se están acabando. Cada vez hay menos, cada vez las agencias de publicidad producen menos. Los personajes publicitarios han sido reemplazados por las teorías de branding, por más diseño, como hemos visto aquí, algunos casos por más elementos de logotipo, por más elementos tipográficos, pero el personaje como tal se ha ido extinguiendo, y entonces nos parece un elemento de urgencia recogerlo, hacer unas líneas de tiempo con los personajes, hablar de su historia, de su devenir, que nos sirva un poco, nos justifique para hablar también de la historia de la publicidad de nuestro país, para enamorar a los muchachos con las marcas, y para sacarlos un poco del automatismo, de la tecnología, que está bien, pero a veces para enseñar publicidad no es tan fácil. Una cosa interesante de los personajes publicitarios, los personajes publicitarios nacieron mucho antes de la psicología del consumidor. Una de las formas primordiales, básicas de publicidad tenía que ver con hacer personajes, porque era una forma de hacer una comunicación simbólica, una comunicación para todo el mundo, sin necesidad de esquemas complejos que la gente no desconocía. Era de alguna forma la primera manera que tenía un anunciante en los países de hacer comunicación y de hablar un poco de lo que hacía su marca. Nosotros estamos construyendo un estado del arte, tenemos mucha investigación de Del Baere y otras profesoras canadienses que son quienes investigan mucho sobre esto, y en Colombia José María Raventós, que fue un gran publicista, hizo una recopilación importante de los personajes publicitarios. Vamos a trabajar con ese marco teórico y los textos de Warren Dodds, que ha sido un gran recopilador de la memorabilia y de personajes publicitarios en los Estados Unidos y Canadá. Nosotros queremos tener un texto muy parecido. Y en esto pues estamos trabajando con nuestro semillero de investigación, con nuestros estudiantes que están tratando de establecer las líneas de tiempo, los personajes, los directores creativos, las agencias de publicidad, las personas que estuvieron involucrados en todo este proceso para construir los personajes, y esperamos tener un libro que dé cuenta de todos estos elementos históricos que les estoy contando y que sirva de reflexión sobre la importancia de la publicidad y la importancia de estudiar publicidad desde sus conceptos y desde sus cimientos. Muchísimas gracias, Alejandra, a la Universidad de Palermo por tenernos acá y darnos la oportunidad de contar qué estamos pensando desde Colombia sobre los personajes publicitarios. Muchas gracias. Precioso proyecto, me parece muy interesante, queremos saber cómo avanza, así que queremos que el año que viene vengan de nuevo y nos cuenten. Muchas gracias. Bien, muy bien. Por favor, Jimé, si podés dejar de compartir. Bien, muy bien. Tenemos unos minutitos breves, pocos, porque acá nos echan, nos convertimos en calabaza en cualquier momento, pero tenemos unos minutitos como para que hagan preguntas por el chat, por favor. Escriban las preguntas que yo las leo. Chicos, necesito que me saquen la pantalla. Jime o José Alejandro. Bueno, acá hay muchas felicitaciones a todos los expositores. Mónica Incorvaya felicita, Cintia Maldonado felicita. ¿Algunas preguntas? ¿Algo para comentar? Escriban. Muy bien. Lucas dice, me gustaría saber de la Universidad de Zaragoza, ¿cómo fue la colaboración con el Politécnico de Milano? A ver, contestan, por favor. Sí, ¿se me ve y se me escucha? Se te escucha, Irene, no se te ve. Ahora sí.
Bueno, la colaboración con el Politécnico de Milán fue una estancia que se hizo, una estancia internacional, y se realizó en colaboración con ellos porque en un grupo de investigación que hay ahí, que se llama DESIS Lab, trabajan también con temas de innovación social para la sostenibilidad, y vimos ahí una alineación interesante. Pero se escapa un poco del tema que hemos tratado hoy aquí, aunque sí que está dentro del proyecto en el que estamos, y como he comentado antes, supongo que por eso se puede leer en el blog. Espero haber respondido a tu pregunta, Lucas. Gracias. Gracias, Irene. Irene también felicita a todas esas maravillosas presentaciones de todos mis compañeros de hoy. Irene, me quedó como duda a mí, ¿cuál es tu universidad? ¿O dónde estás estudiando? Estoy estudiando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es la universidad pública aquí en República Dominicana. Estoy prácticamente por graduarme, o sea, me quedan 2 materias y quisiera realizar un posgrado en Buenos Aires el próximo año. ¡Ay, te esperamos por acá! Por Sí, supuesto que estuve. sí. Muy bien, gracias. Me quedó eso como duda. Bien, ¿qué otras preguntas? A ver, ¿algo más para comentar? ¿Alguien más de los asistentes que quiera preguntar algo? Ahí también está dejando en el chat sus datos Lucas, de la Universidad de Brasil. Cintia dice, a mí me gustaría agradecer a todas las expositoras y expositores por todos los proyectos excelentes, y que es importante seguir con la aportación como diseñadores para diferentes fines culturales. Muy bien. Y ahí también, desde acá, desde la Universidad de Palermo, les dejamos algunos links, tanto en LinkedIn como en Instagram, del Congreso y de otras cosas, para que vayan estando siempre presentes, que es nuestra intención y nuestra idea. Bien, perfecto. No se olviden que toda la comisión fue grabada y que a partir de, creo que el 6 de septiembre va a estar subida, así que pueden rememorar todos estos momentos. Ha sido un gran placer para mí haberlos conocido a todos, haber escuchado sus ponencias tan interesantes. No se pierdan, y los esperamos el año que viene, por supuesto. Muchas gracias a todos.